Bien, entonces vamos a revisar algunos aparatos. Ustedes comprenderán que vamos a hacer lo más sucinto posible, pero tienen ustedes ahí su separata. Ahí en la carátula se ha fijado un esquema muy interesante en el cual prácticamente está alguna patología del desarrollo de algunos aparatos y sistemas, ¿no? Muy importante. Es decir, en este proceso de organogénesis es muy susceptible los genes a mutar, ¿no? Veamos entonces un aparato que es importante, que es el aparato cardiovascular en la formación del corazón. Ahí hay dos preguntas importantes. El porqué de un sistema vascular. Ya hemos hablado de que el embrión tiene mayores requerimientos nutricionales. Ya no le basta solamente las reservas, ya no le basta solamente las secreciones, sino necesita ya tener contacto con vasos sanguíneos y organizar una circulación primaria, ¿no? Cuando aparece tercera semana empieza a formarse un aparato cardiovascular. El tubo cardíaco primitivo empieza a latir entre el día 22 a 24, de tal manera que se va a iniciar ahí una circulación y sus anexos, pero los ruidos cardíacos recién pueden ser auscultados hacia la semana 12-14, y en el periodo fetal, 12-14. ¿Perdón? 12 semanas, auscultados. Claro, tú en un ultrasonido, claro, tú ves ahí, ¿no? Pero auscultados, ¿no? Recién a las 12, 14 semanas, ¿no? Auscultados. Pero claro, se puede ver el bombeo de la sangre aplicando Doppler en ultrasonido muy tempranamente, claro, 8 semanas, 9 semanas, 10 semanas, ¿sí? Pero tú lo puedes auscultar recién entre las 12 y 14 semanas, donde ya está consolidado todo el aparato cardiovascular, las arterias y las venas, entonces hay mayor fuerza del pulso cardíaco. Mecanismos: diferenciación celular, migración celular, la torsión y la muerte celular. Aunque parezca irónico, la muerte celular es un mecanismo muy importante en el desarrollo, porque estructuras que solamente sirven para el embrión o para el feto, en nosotros ya no nos sirven. Y más bien, la persistencia de esas estructuras ocasionan problemas, como por ejemplo en este caso, las cardiopatías, ¿no?, congénitas. Entonces la muerte celular es importante como mecanismo del desarrollo. El tubo cardíaco primitivo, que tenemos un paralelo entre lo que es el corazón fetal y el corazón adulto. El tubo cardíaco primitivo tiene cinco componentes importantes: el tronco arterioso, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, único, aurícula primitiva, también única, y el seno venoso con dos porciones o dos lados, tanto derecho como izquierdo. Son 5 elementos entonces importantes del corazón fetal o del tubo cardíaco primitivo, primitivo. Después, ese tronco arterioso va a dar lugar a los dos troncos principales del corazón, el pulmonar y la aorta ascendente. El bulbo cardíaco va a dar lugar al cono arterial o cono arterioso. El ventrículo primitivo se va a tabicar en dos ventrículos, derecho e izquierdo. Del mismo modo, la aurícula primitiva se segmenta para dar lugar a las dos aurículas, derecha e izquierda. Y el seno venoso, el lado derecho, va a dar lugar a la porción lisa de la aurícula derecha, y el lado izquierdo va a dar lugar al seno coronario, ¿no? Entonces, estructuras importantes en el feto, en el adulto también van a ser importantes, ¿no? Bien. El tubo cardíaco es largo. Ahí tenemos los 5 elementos: tronco arterioso, bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula primitiva, seno venoso. En ese orden, no hay error ahí. Ventrículo arriba, aurícula abajo. Y dijimos que hay un mecanismo que se llama torsión. Como la cavidad pericárdica es muy estrecha del embrión, entonces ese tubo cardíaco, que es largo, tiene que acomodarse, se torsiona. Esa torsión hace que el ventrículo descienda y la aurícula ascienda. De tal manera que después de realizado la torsión y ubicado ya en la cavidad pericárdica, arriba está la aurícula y abajo está el ventrículo, como es normalmente, ¿no? Arriba aurícula, ventrículo abajo. Pero inicialmente la posición era ventrículo arriba, aurícula abajo.
pero luego tiene que torsionarse, y entonces el ventrículo baja, desciende y la aurícula asciende. Y se tiene ya ubicado ese tubo cardíaco en la cavidad pericárdica que está destinado para albergar a ese tubo cardíaco primitivo. ¿Está claro? Bien. Esa aurícula primitiva única va a sufrir un tabicamiento. A partir de dos septum. El primero en aparecer se llama así, septum primum, que tiene su foramen primum. Y luego aparece otro septum, llamado secundario o secundum, que tiene también su foramen secundum. Quiere decir que si esta es la cámara auricular, aparecerá un septum primum y después aparecerá un septum secundum, de tal manera que va a dividir a la cámara auricular única en una cámara derecha y una cámara izquierda. Bien, ese septum primum ya en el adulto va a formar la válvula del foramen oval. El foramen primum desaparece. El septum secundario va a formar el septum interauricular y el foramen secundum la fosa oval, o también llamado agujero de Botal, ¿no recuerdan? El septum primum y el septum secundum se fusionan después del nacimiento para completar el septum interauricular. Pero en el momento de nacimiento sí ya se forma una separación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Pero después del nacimiento ya se logra consolidar ese septum y ya queda establecido independientemente pues las dos cámaras correspondientes. Ahí tenemos el septum primum, aparece arriba, se va dirigiendo hacia la parte inferior, pero deja un espacio que se llama foramen primum. Al tomar contacto con este septum primum, con esta parte que se llama tabique intermedio, ya se desaparece este agujero primum, o foramen primum, o ostium primum, pero arriba se forma otro foramen, ahí está, el foramen secundum, o secundario. Quiere decir que en ningún momento deja de haber comunicación de una cámara con otra cámara. Luego el septum secundum aparece, ahí lo tenemos en el esquema 5, septum secundum, y que va a contribuir conjuntamente con el septum primum a la consolidación del septum interauricular. Pero para el feto es importante este foramen oval, o sea, esta comunicación entre cámara y cámara. En el momento del nacimiento se oblitera, se cierra, ya no pasa sangre de la cámara derecha a la cámara izquierda. Pero en la circulación fetal sí es importante que pase sangre de la cámara derecha a la cámara izquierda. Pero ya en el nacimiento, como ya los pulmones comienzan a funcionar, entonces ya se oblitera, se cierra, ya no hay paso de una cámara a otra cámara. Más bien, la persistencia de esa comunicación da lugar pues a las cardiopatías, o sea, la CIA, comunicación interauricular, o la CIP, comunicación interventricular. Entonces, de mismo modo, el único ventrículo también se va a sufrir un tabicamiento, pero a diferencia del septum interauricular, el septum interventricular tiene dos componentes: una porción muscular proveniente del septum interventricular primitivo y una porción membranosa proveniente de las almohadillas endocárdicas, o también llamado tabique intermedio, que es, digamos, el límite hasta donde va a llegar ahí el septum interauricular y hasta donde va a llegar también ese tabique interventricular. Entonces tiene su porción muscular gruesa y tiene su porción membranosa. Entonces los SIP, o sea, las comunicaciones interventriculares, será a nivel de la porción membranosa, más no la porción muscular, porque es más consolidada, más fuerte, aunque podría en algunos casos presentarse comunicaciones interventriculares a nivel, ¿no?, de la porción muscular del septum interventricular. En la formación de los dos principales vasos del corazón participan células de las crestas neurales. Estas células de crestas neurales van a ser responsables
de que los dos vasos más importantes del corazón tengan una disposición cruzada o espiralada, de tal manera que el tronco pulmonar salga del ventrículo derecho y el tronco aórtico salga del ventrículo izquierdo. Si no ocurre esta migración de las células neurales, prácticamente del ventrículo derecho saldrá la aorta, del ventrículo izquierdo saldrá la arteria pulmonar. ¿Cómo se llama eso? Transposición de grandes vasos por déficit de migración de las células neurales responsables de formar justamente en forma espiralada este tronco arterial que divide pues en los dos principales troncos, tanto la pulmonar como la aorta, y que están así en forma cruzada y no directa, que podría ocasionar pues una grave cardiopatía congénita. El sistema arterial está dado por las arterias provenientes de los arcos aórticos. Son 6 arcos aórticos. El primer par desaparece, ¿no? Ahí tenemos en el esquema, el primer par en línea punteada desaparece, pero queda una contribución mínima en el adulto. El segundo par también desaparece, quedando también una contribución mínima en el adulto. El tercer par sí da las carótidas comunes o carótidas primitivas, y de esas carótidas primitivas, en la porción proximal va a dar las carótidas internas y las externas correspondientes. El cuarto par de arcos aórticos va a dar lugar la porción media del callado de la aorta, del lado izquierdo, y el lado derecho va a dar lugar la porción proximal de la subclavia derecha, ¿no? Ese es el cuarto par. El quinto par sí desaparece totalmente, no deja ningún rezago, y el sexto par, el lado izquierdo, la porción proximal, va a dar lugar a la arteria pulmonar izquierda, y la porción distal, el ductus o conducto arterioso, que es importante también en la circulación fetal. Y el lado derecho va a dar lugar a la arteria pulmonar derecha, y la porción distal desaparece, como vemos ahí, en las líneas punteadas, ¿no? Ahí desaparece. La circulación fetal. Empieza en la placenta. En la placenta tenemos que ver acá que la sangre no es 100% oxigenada, ¿no? O sea, hay un 85% de oxigenación de la sangre porque no hay los pulmones, ¿no? Los pulmones no son funcionantes en el feto. Entonces la placenta le va a brindar la oxigenación, pero una oxigenación parcial, 85% de oxígeno. Entonces la sangre oxigenada, no sangre arterial sino oxigenada, va a ser sacada por la vena umbilical, llevada al hígado. Aquí a través de un conducto venoso va a pasar la sangre hacia la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha y pasa a la aurícula izquierda a través del agujero oval. Por eso le decía hace unos momentos que para el feto es importante ese agujero, porque pasa la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo rápidamente hacia la aorta ascendente y hacia la región cefálica, que es donde va a recibir la mayor cantidad de sangre oxigenada, porque el sistema nervioso está en pleno proceso de desarrollo. La sangre de retorno por la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco pulmonar. Como los pulmones no son todavía funcionantes, no están totalmente maduros, la sangre va a ser vertida a través del conducto arterioso o ductus arterioso hacia la aorta justamente descendente, y la sangre luego va a ser sacada entonces por las arterias umbilicales y llevadas hacia la placenta para que luego se efectúe la oxigenación. Entonces hay dos detalles importantes: no se puede hablar de sangre arterial ni sangre venosa en la circulación fetal. Mejor es hablar sangre oxigenada, 85% de oxígeno, y sangre desoxigenada. 1. Y 2,
La hemoglobina fetal es siempre mayor que la hemoglobina adulta, ¿no? Por la deficiencia de oxígeno que no está pues al 100%, ¿no? Algunas cardiopatías, por supuesto, hay cardiopatías, hay un sinnúmero de cardiopatías. El aparato cardiovascular, en términos estadísticos, es uno de los aparatos donde se presenta con mayor frecuencia un buen número de malformaciones o patologías del desarrollo, ¿no? Hay desde los defectos del septum hasta persistencia del ductus arterioso, o también la transposición del nervio de vasos, como hemos mencionado, o la famosa tetralogía de Fallot. ¿Recuerdan ustedes la tetralogía de Fallot? ¿Cuáles son las 4 entidades patológicas? SIP, comunicación interventricular, ¿qué más? Estenosis de la arteria pulmonar, y si hay estenosis, ¿qué cosa hay? Una hipertrofia del ventrículo derecho. Y la otra cuarta entidad viene a ser la aorta cabalgante, ¿no? La aorta cabalgante, o también dextroposición de la aorta. En lo que respecta ya a otro sistema, el sistema gastrointestinal, también tenemos que referirnos de dónde se forma. Como todo órgano, recuerdan ustedes, tiene su epitelio. Ese epitelio se forma del endodermo. Todos los epitelios, con algunas excepciones, se forman del endodermo. Del ectodermo se forman dos membranas. La membrana bucofaríngea, que es la que va a tapizar la cavidad bucal primitiva, o sea, el estomodeo, y que debe desaparecer a la 4.5 semana del desarrollo, debe desaparecer la membrana bucofaríngea. Y lo otro es la membrana cloacal, que se ubica en esta depresión llamada proctodeo de la región anal, que es derivado entonces ectodérmico, y que tiene que desaparecer a la 7ª semana. 7ª semana entonces ya desaparece esa membrana cloacal. Esas son las dos membranas derivadas del ectodermo, las únicas. Luego del mesodermo, espláncnico, el componente muscular y peritoneal de la pared del intestino. ¿Ustedes recuerdan la histología del tubo digestivo? Todos tienen una capa muscular. Bien, esa capa muscular entonces deriva de el mesodermo espláncnico, desde la región del esófago hasta el ano, toda la estructura muscular se deriva del mesodermo espláncnico. ¿Cuándo es que se forma este sistema gastrointestinal? 4ª semana. Mecanismos: diferenciación, inducción y nuevamente la muerte celular. El tubo gastrointestinal está dividido en 3 partes. El intestino anterior, irrigada por la arteria celíaca. Ahí tenemos sus derivados: esófago, estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas, y la primera porción del duodeno, intestino anterior. Intestino medio, como vemos acá, que se comunica con el saco vitelino a través de un conducto vitelínico o conducto ónfalo-mesentérico, va a dar lugar la segunda porción del duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el tercio proximal del colon transverso, y este intestino medio está irrigado por la arteria mesentérica superior. Y el intestino caudal o posterior, tenemos el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto, y la parte superior del canal anal, y está irrigado por la arteria mesentérica inferior. Entonces, intestino anterior, intestino medio, intestino caudal, ¿no? Cada uno de estos intestinos tiene su propia irrigación y sus derivados, ¿no? Sus derivados importantes, tanto de intestino anterior, medio y caudal. Y cada uno de estos tiene su propia irrigación. ¿Hay genes que regulan esto? Sí.
¿Por qué tenemos yeyuno? ¿Por qué tenemos ilion? ¿Por qué tenemos ciego? ¿Por qué tenemos uno descendente, transverso? Genes. Ahí están los genes. Genes de la familia Hox, ya hemos mencionado esa familia Hox, 9, 9, 10, 9, 11, 9, 12, 9, 13. Y hay otros genes que son los que controlan esta disposición para que no haya superposición, son los SHH, los genes SHH, genes Sonic GGHOC, SHH. Entonces, todo esto, como ven ustedes, son cascadas de genes. Entonces, ¿por qué intestino medio da yeyuno, ilion? ¿Y por qué no puede dar colon transverso o colon descendente? Porque cada de estos está controlado genéticamente. Y muchas de las enfermedades, como por ejemplo el cáncer de colon familiar, tiene pues una tendencia familiar. ¿Por qué? Por la presencia de genes. Los genes se heredan, los genes mutan y estos pueden dar lugar a la activación de los protooncogenes y formar pues las tumoraciones correspondientes. Entonces hay un control génico. Bien. Aquí hay un detalle importante, que en el periodo embrionario el hígado es un órgano hematopoyético por excelencia, el hígado. Y ese hígado ocupa una extensa región en la cavidad abdominal. Entonces las asas intestinales no tienen cómo acomodarse en el interior de la cavidad abdominal porque el hígado está ocupando una extensa región. Entonces esas asas intestinales salen, se protruyen y forman una hernia umbilical fisiológica. ¿Cuándo salen? Sexta semana salen. Cuando retornan, lo hacen hacia la 10ª semana, cuando el hígado ya ha empezado a disminuir su tamaño porque aparecen los centros de osificación. Y al aparecer los centros de osificación quiere decir que hay la formación de la médula ósea, y esa médula ósea es la que va a tomar ya a cargo el proceso de hematopoiesis. Pero el hígado sigue siendo también un órgano importante en la hematopoiesis hasta la semana 28, pero ya disminuye su tamaño, entonces deja espacio para que las asas intestinales retornen y se ubiquen en el marco cólico correspondiente. Bien, en todo este proceso de salida y entrada hay una rotación. Hay una rotación del asa intestinal, una rotación en sentido antihorario, ahí está la flecha, en sentido antihorario, para que pueda salir por el cordón umbilical. No puede salir de frente porque el cordón umbilical es estrecho, entonces tiene que acomodarse para poder salir. Una rotación en sentido antihorario. Y para regresar también otra rotación, siempre en sentido antihorario, para ingresar y ubicarse pues en el marco cólico correspondiente. ¿Quién controla la rotación del asa intestinal? La arteria mesentérica superior. Es la que controla, la que dirige la rotación, la salida y la entrada. Muchas veces no regresan las asas intestinales. ¿Qué se forma? Ustedes habrán visto en pediatría que se forma ónfalo-cele. ¿Recuerdan? No retorno de las asas intestinales al interior de la cavidad abdominal, quedan fuera. Forman entonces un ónfalo-cele, ¿no? Ahí tenemos entonces la entrada, la ubicación ya en el marco cólico correspondiente, gracias a la rotación del asa intestinal, ¿no? En el intestino caudal también hay detalles importantes. La cloaca va a sufrir una segmentación, una partición. Se va a dividir en una porción ventral, que vemos acá en azul celeste, que es el seno urogenital, y la porción dorsal en amarillo, que viene a ser el conducto ano-rectal. Entre ambos va a quedar acá una región conocida como región del perineo o perineo primitivo, muy importante desde el punto de vista obstétrico, ¿no? Bien. Este seno urogenital, en azul, tiene 3 porciones. Una porción ensanchada, que se llama porción vesical y que va a dar origen a la vejiga urinaria. Un estrechamiento, que es la porción pélvica, este de acá, este estrechamiento, la pélvica. Y la otra porción, la porción fálica. 3 porciones. Vesical, pélvica y fálica. Indudablemente que la porción fálica se diferencia tanto en el XX o en el XY, ¿no? Hay diferencias importantes. Pero inicialmente pues tiene las 3 porciones. Vesical, la región
o la porción pélvica, esta parte de acá, ese estrechamiento, y la porción fálica. Atrás queda pues el conducto anorrectal y entre ambos queda la región del perine. Bien. El páncreas se forma también de dos primordios, uno ventral y uno dorsal. El dorsal es el que tiene mayor tamaño. Cuando rotan las asas intestinales también rota pues el duodeno indudablemente. Y al rotar el duodeno, entonces trae consigo que la yema pancreática ventral sea trasladada hacia atrás y se logre fusionar, como vemos acá en el esquema, la yema ventral, la más pequeña, con la yema dorsal, la más grande. De esta forma se constituye el conducto de Wirsung y se constituye el conducto de Santorini o conducto accesorio. Este conducto de Wilson se abre entonces ya, como usted recuerda en anatomía, conjuntamente con el conducto colédoco en la ampolla de Vater correspondiente. En lo que respecta al hígado, también se forma de dos primordios, un primordio, una yema sólida, grande, y otra yema más pequeña. Y la yema sólida grande va a formar pues el esbozo hepático con sus sinusoides hepáticos, con sus células de Kupfer, todo lo que ustedes recuerdan en la histología, y la parte más pequeña va a formar justamente la vesícula biliar, también con su conducto correspondiente, el cístico, y conjuntamente con el conducto hepático pues se abre o forman el conducto colédoco que se abre en la ampolla de Vater. Algunas patologías, por supuesto, ahí tenemos atresia, estenosis, agenesia, atresia y estenosis. ¿Cuál es la diferencia entre la atresia y la estenosis? ¿Recuerdan ustedes? Una atresia, por ejemplo, la atresia esofágica, que está relacionado con una poliagnos o polidragnos. ¿Qué cosa es atresia esofágica y cómo diferencian de la estenosis esofágica? ¿No? Son dos cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo recuerdan la atresia? ¿Qué pasa con las atresias? En la atresia, eso es atrofia, atresia. Fíjense, en los órganos tubulares, esófago, trompas, inicialmente es compacto. Y luego se va a producir una recanalización de ese tubo, de tal manera que la luz es continua. En el caso de las atresias, esta recanalización es parcial, de tal manera que hay tejido en el interior de la luz del tubo, no hay una terminación total de esa recanalización. Esa es atresia. Atresia esofágica. Entonces, como el feto traga de glúteo líquido amniótico, y entonces no puede pasar a través del esófago, lo revierte. Y entonces va a aumentar el volumen del líquido amniótico, por eso que está ligado a un poliagnos. En el caso de la estenosis, no. En la estenosis está la luz franca, pero los extremos, o uno de los extremos, puede estar cerrado, se estrecha, por hipertrofia de la capa muscular de esa zona. Hemos dicho que todo el tubo digestivo tiene una capa muscular. Esa capa muscular se hipertrofia y al hipertrofia se cierra la luz. Esa es una estenosis. Pero todo lo demás está libre. Se ha producido la recanalización, solamente en los extremos está cerrado. Por hipertrofia, ¿no?, de la capa muscular correspondiente. Esa es estenosis esofágica, pilórica, agenesias, ausencia, atresia rectal, estenosis anal. Ahí tenemos el onfalocele y la hernia umbilical. ¿Cómo diferencian un falocele y una hernia umbilical? ¿Qué cosa tiene el onfalocele? Agnios. ¿Por qué tiene agnios? Porque sale a través del cordón umbilical. ¿Quién reviste externamente al cordón umbilical? Agnios. En una hernia umbilical no. La hernia umbilical, ¿qué cosa encontramos? Tejido celular subcutáneo, ¿no? Y por supuesto, piel, ¿no? En el caso de la onfalocele no hay piel, hay agnios. Entonces es muy difícil que puedan confundir un onfalocele y una hernia umbilical.
Puede haber duplicación de la masa intestinal, puede haber una falta de rotación. La persistencia de estructuras embrionarias, dijimos que la muerte celular era importante. Si persiste ese conducto ónfalo-mesentérico que unía el intestino medio con el saco vitelino, de eso de desaparecer, si persiste da lugar al divertículo de Meckel, que considera entre 2 a 4% de toda la patología digestiva del neonato, 2 a 4%. Y el ano imperforado, la persistencia aquí de la membrana cloacal. ¿Cuándo debe desaparecer la membrana cloacal? Hemos dicho la 7ª semana. Persiste, ano imperforado. Estructuras embrionarias que deben desaparecer, persisten y trae como consecuencia pues serias patologías en el recién nacido. Y las anomalías citológicas, la distonía ganglionar o el megacolon congénito o el síndrome de Hirschsprung. ¿Qué falta ahí? Falta el plexo mientérico de Auerbach. Al faltar ese plexo mientérico de Auerbach, ¿qué es lo que ocurre? No hay control en el crecimiento y el desarrollo de esa región del colon, y entonces se produce un megacolon o enfermedad o síndrome de Hirschsprung. También está controlado genéticamente, ¿no? Genéticamente hay control del síndrome de Hirschsprung, ¿no? Y por último vamos a ver el desarrollo del aparato reproductor, que tal vez ese sea el más importante. ¿De dónde? Mesomero intermedio gononefrot. ¿Cuándo? 5ª semana. Mecanismos: diferenciación, migración, muerte celular. Estructuras embrionarias tienen que desaparecer. Etapas: 2 etapas en la vida prenatal, indiferente y de diferenciación sexual. Y en la etapa postnatal, en la edad de la pubertad, donde hay otros cambios importantes fenotípicos, ¿no? La presencia de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Eso es en síntesis el desarrollo del sistema reproductivo. La etapa indiferenciada tiene una gónada indiferente, independientemente, fíjense, del XX o XY que se instala en el momento de la fertilización, independientemente de eso, la gónada es indiferente. No podemos decir que es el ciclo ovario, sino simplemente indiferente. 2 pares de conductos, mesonéficos o de Golf para mesonéficos o de Müller. Los genitales, por más que le aplicamos 3D, 4D, no podemos observar antes de la diferenciación sexual si es masculino o femenino, porque tiene 3 componentes importantes: tubérculo genital, los pliegues uretrales, los pliegues genitales. O sea que es difícil predecir el sexo si tomamos antes de la diferenciación sexual un ultrasonido, apliquemos 3D, volteamos 4D, no le vamos a encontrar nunca el sexo genital porque todavía no está diferenciado, indudablemente, ¿no? Bien. La gónada indiferente, ¿qué cosa contiene? Tiene las células germinativas primordiales o gonocitos, que migran desde el saco vitelino, y lo tenemos en el embrión, esos puntos negros, vienen a ser los gonocitos, migran y forman pues la gónada indiferente, independientemente, repito, del XX o XY que se instala en la fertilización. Ahí tenemos los 2 pares de conductos, celeste los golftianos y amarillo los conductos müllerianos. Los 2 pares están presentes. Y los genitales externos, tubérculo genital, pliegues uretrales y pliegues genitales o prominencias genitales. Pues entonces es difícil determinar pues si es masculino o femenino, es muy difícil. Bien. ¿Cuándo empieza la diferenciación sexual? En sentido masculino, 7ª semana. Para lo cual, ¿qué se necesita? Genes, nuevamente los genes. SF1, WT1, el LIN1 y el SRY, o factor determinante de testículo, que hemos dicho se ubica en el cromosoma Y, brazo corto. Los I6, ahí se encuentra este gen, SRY. Factor determinante de testículo, que es el más importante. Los demás no dejan ser importantes, indudablemente, pero el que va a determinar que la gónada se traduzca en testículo es el SRY, o factor determinante de testículo, gen ubicado en el cromosoma Y. Entonces ahí está presente justamente ese gen responsable de la diferenciación en sentido masculino, 7ª semana en sentido masculino.
En sentido femenino, novena semana. ¿Qué se necesita? Ausencia de testosterona, ausencia de hormona antimülleriana, ausencia de el gen insulina tipo L3, gen WNT4. Prácticamente no necesitan nada para que se traduzca en sentido femenino, ¿no es cierto? ¿Quién es más complicado, quién es más complejo? El sexo masculino. Genes, andrógenos, hormona antimülleriana. ¿Qué se necesita para que traduzca en sentido femenino? Nada, ¿no? La espontaneidad es propia del sexo femenino, en cambio la complejidad es la parte del sexo masculino, ¿no? No estamos hablando acá de machismo, estamos siempre hablando de realidades médicas, científicas, no podemos ir en contra de eso, indudablemente, ¿no? Séptima semana y novena semana. Ahí lo tenemos, los sistemas genéticos de regulación de la diferenciación sexual, sistemas genéticos. Dos sistemas, primario y secundario. El primario está dado por el gen X, en el gen Y prácticamente. En el cromosoma Y, el gen SRY. ¿Qué hace? La gónada en testículo. Testículo, ¿qué produce? Células de Sertoli, células de Leydig. Células de Sertoli, la hormona antimülleriana. ¿Qué hace esta hormona antimülleriana? Que redireccionen los conductos de Müller. ¿Qué hace la célula de Leydig? Produce testosterona. La diferenciación secundaria, genes, reguladores, represores, inductores, asociados con la testosterona producida por la célula de Leydig, y en presencia del ARN mensajero, permite que desarrollen los conductos golfianos. Conductos golfianos desarrollados, regresión de los conductos müllerianos, diferenciación sexual secundaria masculina. Miren ustedes la complejidad, dos sistemas genéticos de regulación de la diferenciación sexual. ¿Qué pasa en sentido femenino? Vean ustedes la espontaneidad. No hay testosterona, no desarrolla Golf. No hay hormona antimülleriana, desarrolla Müller. Está presente el XX, desarrolla la gónada ovárica. Punto. ¿Necesita algo? ¿Estrógenos? No. ¿Necesita genes específicos? No. Espontáneamente. Entonces, nuevamente, ¿quién es más complejo? El sexo masculino. El varón es el que maneja toda la condición, ¿no? La condición humana. Vean ustedes un simple proceso, no complicado. No hay hormona antimülleriana desarrollada Müller. En los Müller entonces va a dar lugar a las trompas, al útero y parte de la vagina. Y los genitales externos se van a traducir en sentido femenino. Tubérculo genital, clítoris. Pliegues uretrales, labios menores. Pliegues genitales, labios mayores. Así de simple. ¿Por qué? Porque no hay andrógenos. Al no haber andrógenos, entonces, tubérculo genital, clítoris, pliegues uretrales, labios menores, pliegues genitales, labios mayores. En este cuadrito, entonces, hay algunas comparaciones, hay, por supuesto, homologías entre uno y otro, estructura embrionaria en el varón y la mujer. De esto podemos rescatar algunos remanentes, por ejemplo, en el caso del conducto mesonéfrico de Golf, ¿no? En el varón es importante porque da todos los conductos propios del aparato reproductor, pero también en el caso de la mujer quedan algunos rezagos. Uno de ellos es el conducto de Gardner, que puede formar quistes de Gardner, ¿no? Quistes de Gardner. Igual también los conductos paramesonéficos de Müller. En la mujer dan la trompa y el útero, pero en el varón puede quedar un remanente que se conoce como apéndice testicular, que no tiene tampoco ninguna implicancia fisiológica, sino simplemente es un rezago de los conductos müllerianos. De la misma manera, en la parte de los genitales externos, falo, pene, clítoris, glande del pene, glande del clítoris, cuerpo cavernoso del pene, cuerpo cavernoso del clítoris, cuerpo cavernoso del pene, bulbo del vestíbulo. Pliegues uretrales, labios menores, cara ventral del pene. Pliegues genitales, labios mayores, escroto. Entonces, hay homologías importantes entre una y otra estructura embrionaria entre el varón y la mujer. Indudablemente que hay patologías, ¿no? Patologías, útero doble con vagina, con doble vagina o una sola, como vemos ahí, el útero bicorne, el útero unicorne.
Todo esto se debe justamente a que cuando se fusionan los conductos müllerianos, ¿no?, se forma un tabique de fusión y ese tabique de fusión debe desaparecer. Al no desaparecer ese tabique de fusión, entonces puede dar lugar a esos úteros dobles, cada uno con su cuello y cada uno con su vagina. O puede ser también un útero tabicado, total o parcial, o solamente uno de los conductos de Müller desarrolla, dando lugar al útero unicorne. Otro síndrome importante que hay que tener en cuenta es el síndrome de sensibilidad al andrógeno, o también llamado síndrome de feminización testicular, o síndrome de Morris. ¿Qué pasa con estos individuos? Son mujeres fenotípicamente, todas las características sexuales de mujer, pero genotípicamente son hombres, son varones, son XY. ¿Qué es lo que ha pasado? Los testículos no han desarrollado, han quedado en la cavidad abdominal, son criptorquídicos, no han descendido, y entonces los andrógenos no tienen con quién actuar, y como la espontaneidad, hemos dicho, es propia del sexo femenino, entonces aparecen los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Vemos ahí, esta chica, que en realidad es chico, tiene buen desarrollo mamario, los genitales externos son también compatibles con el sexo femenino, no hay útero, no hay ovarios, los testículos, su biopsia, tubos seminíferos, ahí los tenemos, pero no hay ovarios, no hay útero. ¿Y por qué llegan a la consulta? Porque chicas de 16, 17 años no han menstruado, entonces se hacen los estudios, ultrasonido, y no hay pues útero, no hay ovarios, no hay trompa. Se hace el examen de cromatina sexual positivo, negativo, por lo tanto es un XY. Son mujeres muy simpáticas, así que aquí a los doctores, a su flaca, sáquenle acá las células de la mucosa labial, una coloración sencilla. Si hay cromatina, no hay problema, pero si no hay cromatina, entonces podría ser uno de esos casos de feminización testicular. Y por último, fíjense ustedes, para que seamos varones o mujeres, se necesitan 13 clases de sexo, ahí lo tenemos. Cromosómico, cromatínico, génico en el momento de la fertilización. Fenotípico, gonadal, ductal, Müller o Wolf, genital, los externos, ¿no?, genitales externos. Asignación, crianza, psicológico, hormonal, cerebral y el sexo cariotípico, ahí están los 13 clases de sexo. Si falla alguno de ellos, estamos frente a un estado intersexual o intersexos, ¿no?, que son alteraciones donde hay una incongruencia de alguno de los sexos que mencionamos, salvo algunas excepciones. Entonces ahí tenemos la definición de intersexos: existencia de contradicción de uno o más de los criterios morfológicos que definen el sexo. La contradicción del sexo hormonal no siempre produce intersexo, porque eso puede ser reversible. La contradicción del sexo psicológico, o también llamado psicosocial, no puede considerarse intersexo, ¿no? Entonces, como decíamos, a toda esa gente que piensa que somos tontos y que dicen, no, la naturaleza me ha hecho así, Dios quiso que sea así, no, no es así. O es varón o es mujer, ¿no? El sexo psicológico ya es un trastorno de la personalidad, la conducta sexual. Por supuesto, respetamos las opciones sexuales. Por ejemplo, ahí miren ustedes, aparentemente sexo femenino, aparentemente, criado como sexo femenino, pero era un varoncito, XY. Aparentemente mujer, varón, XY, feminización testicular, ¿no? Todo el aspecto, fíjense, fenotípico de mujer, pero es XY. Ahí tenemos también otra, inclusive tiene su collar ahí, pero es XY, ¿no? XY. Eso es lo que llama la atención, esas tumefacciones que vienen a los testículos que no han descendido. El síndrome de Turner se considera también con estado intersexual porque no hay congruencia de su sexo cariotípico con el fenotipo, ¿no? Falta un cromosoma X ahí. Y el Klinefelter también es 47XXY, ¿no? En este caso también son varones, ¿no?, pero con rasgos feminoides. Ahí ven ustedes claramente que está
fusionando, uniendo las rodillas. ¿Por qué? Porque tienen hipogonadismo. Normalmente, en un varón normal no se puede juntar las rodillas porque hay algo que impide ahí, ¿no es cierto? Es muy difícil. Entonces aquí las autoras hagan caminar a su flaco. Si camina medio apretadito, muy probable que sea un síndrome de Klinefelter o un mosaico, pero si camina normal no hay ningún problema, ¿no? Entonces siempre hay que descartar antes de, ¿no? Porque después se puede lamentar. La homosexualidad femenina, masculina, no tiene que ver absolutamente con los estados sexuales, no es una patología, no es un problema hormonal, no es un problema, no es una enfermedad ni hereditaria ni genética, ¿no? Dice, yo tengo los genes, dice, de mujer, no es así, ¿no?